Los paneles de cualquier cinta tienen dos características interesantes. Como ha podido observar, todas las cintas tienen paneles del mismo ancho, pero varias de ellas tienen una flecha en la parte inferior. En esta cinta no hay ese tipo de paneles. Voy a ir a la pestaña de herramientas y ahí puedo ver que el panel de opciones tiene esa flecha. Al igual que en los botones, esta flecha me indica que ese panel tiene más funciones y que permanecen ocultas para mantener el ancho constante de la cinta. Al hacer clic en la flecha se amplía el panel. Dentro puede haber una o varias funciones más, pero tiene un pin al costado izquierdo. Si activo ese pin, la ampliación de este panel quedará visible. Si desactivo ese pin, esa ampliación se ocultará cuando el puntero del ratón salga fuera de ese panel. La otra característica de estos paneles es que puedo moverlos. Puedo sacarlos de la cinta y convertirlos en paneles flotantes. Para hacerlo, debo ubicar el puntero del ratón en una zona libre, donde no active ninguna función. Eso se detecta al mover el ratón dentro del panel y ubicarnos en una zona donde no aparezca ningún rectángulo, porque eso activará una función, pero sin salir del panel que quiero mover. Una vez que localice esa zona, hago un clic sostenido y muevo el panel a cualquier lugar de la pantalla. Observe que el puntero del ratón permanece pegado al panel mientras sostengo el clic. Es la indicación de que está activo el clic sostenido. Suelto el clic sostenido y el panel se ubicará en ese lugar. El título del panel ahora se muestra en la parte inferior. Y si tiene una flecha, significa que hay más funciones, como en este panel de opciones. Si ubico el puntero de mi ratón dentro del panel, aparecen dos barras en los extremos de un color más oscuro. Si lo retiro, esas barras se ocultan. La barra de la izquierda sirve para mover el panel. Debo hacer un clic sostenido y mover el panel donde quiera. El clic lo puedo hacer en cualquier lado de la barra. Mientras el puntero esté dentro del panel, las barras permanecerán visibles. La barra de la derecha tiene dos pequeños símbolos o funciones. La inferior me sirve para cambiar la posición del título del panel. Solo hay dos opciones. Una es la posición actual y la otra es ubicar el título del panel en la parte inferior, tal como se muestra en la cinta de opciones. El otro símbolo, que está en la parte superior, es el que me permite regresar el panel a su posición original. La ventaja de este panel flotante es que puedo cambiar de pestaña. De la cinta de opciones ir a otras cintas, por ejemplo. Y el panel flotante permanecerá visible a donde vaya. Una vez que termine de usar este panel, solo debo hacer clic en la opción que lo regresará a su posición original. En este caso, tengo que ser preciso para hacer clic en este pequeño icono. Así que haré clic en este icono para regresarlo a su posición original. Ahora, si regreso a la cinta donde estaba ese panel, podré ver que el panel ha regresado a su posición original.